Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas el ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas tu Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir hoy, decíamos, iniciando Levítico, Vaikra. Vamos a estar desde el capítulo 2. Le invito para que tome nota. Y vamos a dar lectura, ¿qué le parece?, de este capítulo 2. En el estudio sistemático dice así desde el versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Yahweh la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, de olor grato a Yahweh. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Como ofrenda de primicias, las ofrendas las ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Yahweh ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Yahweh. Palabra del Eterno. Leemos juntos hoy capítulo 2 de Vaikra. Fíjese usted que seguimos analizando las ofrendas. Estuvimos hablando la semana pasada de los holocaustos. Vemos aquí este capítulo cómo analiza la ofrenda de harina, aceite e incienso. Si quieren notarlo, harina, aceite e incienso. Es cocida en horno, dice una porción, puede ser en sartén o, ¿cuál es la otra? Cazuela. Repito, horno, sartén o cazuela. También aparece parte de nuestro capítulo 2, las primicias, ofrenda de primicias, y también un elemento indispensable en las ofrendas que es la sal, ¿sí? Como parte de la ofrenda se introduce la sal también. Vamos a analizar, dice nuestro versículo 2, fíjese qué interesante cuando habla de la persona, en el hebreo bíblico menciona el nefesh, que es el alma, ¿no? Benefesh kitakrik korban minjala Yahweh, el alma, literalmente dice, kitakrik, que acerque, ¿sí? Que acerque, ¿qué cosa? El corbán. Minjá, dos palabras que ya estuvimos analizando, pero tenemos que aprender a separar
desde el texto hebreo, claro, corbán, el término corbán, pero también minjá. Cuando hablamos de minjá, la palabra minjá se refiere a una ofrenda de cereal en particular. ¿Sí? Vaya usted anotando, minjá, que es ofrenda de cereal. Por eso es que dice nuestro versículo 1, cuando ofreciere oblación. Esta es una traducción que dice oblación. La oblación sabemos que se refiere, para que usted lo ponga entre paréntesis, a minjá. ¿Sí? Su ofrenda será de flor de harina, ahí está, ¿sí? Es cereal, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella el incienso. Los elementos que estudiábamos, harina, aceite e incienso. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Soleti yet corbano, dice nuestro pasuk, beyatzaka alea, shemen benatan alea, levona. Esto está muy interesante. Primero decíamos, por un lado, minjá, por otro lado, corbán, que corbán tiene que ver con ofrenda. Minjá no es ofrenda. Minjá, ¿sí?, es un tipo de corbán. ¿Se entiende? ¿Sí? Corbanot, cuando decimos corbanot, son diferentes tipos de ofrendas, pero dentro de las corbanot está la minjá. Entonces, la palabra minjá, según lo que entendemos en nuestro capítulo 2 el día de hoy, hablamos de algo que no tenía originalmente el sentido de ofrenda ceremonial, sino más bien que designaba un regalo presentado a un superior. Eso está interesante. ¿Sí? Ese presente, vamos a ir a Génesis 32. Si usted se acuerda, el versículo 13 fue el presente, ¿sí?, el regalo, por decirlo así, que Jacob le dio a Esab. Era una minjá. ¿Sí? Le dio una minjá. ¿Lo anotó? Génesis 32, 13. También lo era el presente, vaya anotando, un poquito más adelante, Génesis 43, versículo 11, cuando habla de Yosef, ¿se acuerda? Que le llevó un presente, ¿sí? Dice que era un presente, así aparece, que los hermanos de Yosef le llevaron ¿a dónde? A Mitzrayim, a Egipto. ¿Sí? Él se encontraba en Egipto. Y también le voy a dar un tercer ejemplo que está en 2 de Samuel 8, verso 2 y verso 6, que se usaba para indicar el tributo pagado por pueblos vencidos. ¿Sí? Entonces, estos presentes, ¿qué indican? Porque muchas veces la gente estudia, dice oblación, presente, minjá, pero esto viene de mucho más, desde otro significado mucho más amplio, ¿no? Dijimos que no es simplemente una ofrenda ceremonial, no. Estos presentes lo que indicaban, ¿sí? Y digo indicaban porque ya no se ofrecen más, se ofrecían en la antigüedad. 1, sumisión, y 2, dependencia. ¿Sí? ¿Lo anotó? Sumisión y dependencia. Por eso, justamente, 2 de Samuel, versículo 8, versos 2 y 6, nos hablan de ese tributo pagado por pueblos que eran vencidos. ¿Sí? Entonces quedaban sumisos, digamos, a las órdenes del rey. En Ar Sinai, en el monte Sinaí, minjá pasó a ser una designación oficial, ahí digamos que se transformó en algo oficial, de un presente al Creador, a partir de Ar Sinai. Pero fíjese que ya había pasado mucha historia, por eso leímos las porciones de Bereshit y demás. ¿Sí? Entonces era una ofrenda hecha, podríamos decir, como un homenaje, ¿sí? Para homenajear. Todo esto dijimos que simbolizaba el reconocimiento de ¿qué? De la superioridad, bendito sea Él, Yahweh Sebaot, de aquel a quien se la daba. ¿Sí? Entonces indicaba que el hombre dependía del Creador para recibir todas las cosas buenas de la vida. Reconocía al Todopoderoso como su dueño, como su dador, etc. Entonces, al presentar ese tipo de ofrenda, minjá, ¿qué pasaba? El hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se le habían
confiado. ¿Sí? Es algo, fíjese cuánto simbolismo bíblico encontramos en estos estudios. ¿Sí? Vemos varios puntos para ir tomando nota. Entonces el término oblación, ya sabemos a qué se refiere. ¿Sí? En Vaikra 2 decimos que era una ofrenda de cereales, de harinas preparadas de diversas formas. Y sabemos que en la Torá no se usa la palabra minja para referirse a ofrenda o a ofrendas de animales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Hay una excepción que encontramos en Bereshit 4:4 que dice que Hebel o Abel, como lo traducen, ofreció como minja un cordero. Sí, es la única mención, pero en realidad minja se designa para lo cereal. Entonces, así como había holocaustos públicos, individuales o particulares, había también oblaciones públicas, pero también oblaciones individuales. Todas las oblaciones particulares eran voluntarias, o sea que se podían ofrecer a voluntad. En cualquier momento, a eso se refiere la Biblia. Y las oblaciones públicas eran de carácter obligatorio. ¿Sí? Y bueno, existían reglas fijas para todo lo que era la presentación y cómo se debía hacer, todos los requisitos. Entonces, la principal oblación pública, le voy a dar un ejemplo claro que aparece incluso gran parte de este libro, es la presentación del pan de la proposición. ¿Sí? Le llaman en hebreo lejem panim. Significa el pan de los rostros, ¿sí? Literalmente, o el pan de la presencia. Justamente porque en uno de los muebles del tabernáculo habían, ¿sí?, bandejas o charolas, como dicen aquí en México, bandejas donde se colocaban 12 panes. Cada pan representaba a una de las tribus del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Muy bien. Vaya usted tomando nota también de algunos puntitos que vamos a ir desmenuzando y que tienen que ver con nuestro estudio el día de hoy. Entonces, ese pan de la presencia, ¿cuándo se colocaba? Para aquellos que estuvieron estudiando Shemot con nosotros, ¿cuándo se colocaba? ¿Qué día? Se colocaba en Shabbat. ¿Sí? No se colocaba en la semana, se colocaba en Shabbat, se cambiaba ese pan, ¿sí?, sobre la mesa en el primer compartimiento que estaba del santuario, digamos, se llama el Makom Kodesh, el lugar sagrado, el recinto sagrado se podría traducir, y ahí estaba este mueble. Entonces se lo presentaba al Creador, luego permanecía, nos dice la Biblia, durante toda la semana, ¿sí? Estaba una mesa ahí y con los panes, pero no estaban sacándolos todos los días. Una semana los panes permanecían en esa mesa. Y el día sábado sacaban y cambiaban los panes. ¿Sí? Hasta ahí me van siguiendo, perfecto. Entonces finalmente nos dice que quienes lo comían los sacerdotes. Por eso le llamaba el pan de la presencia. O literalmente, como dijimos, el pan de la faz. ¿Sí? Faz, de rostro, el pan del rostro, lejem panim. Hago un paréntesis, una de las cosas que me llamó, y le he comentado a varias personas, me llamó siempre poderosamente la atención, es por qué la palabra rostro, bueno, en español es singular, pero en hebreo siempre aparece en plural. Los diferentes rostros, parece ilustrar la Biblia, ¿verdad? Y es interesante analizar eso porque tiene también mucho significado para aquellos que escudriñamos y que analizamos las diferentes raíces y palabras del texto bíblico. Fíjense entonces que este pan del rostro o el pan de la presencia, puesto ahí en ese lugar que estaba, digamos, continuamente sobre la mesa, y estaba, como quien dice, delante del rostro del Creador constantemente. Entonces, hay una conexión entre estos significados. Quiere decir que ese panim nos refleja la presencia del Altísimo. No se podía quitar el pan. No podían decir, hoy me lo llevo, ¿sí? Y se quedaba la mesa vacía. Ese pan tenía que estar constantemente, así como la flama de la menorá tenía que arder constantemente, no se podían apagar todas juntas, sino que
permanecía el fuego. Estuvimos estudiando también lo del fuego del altar. No se podía apagar. ¿Por qué? Porque era un fuego sagrado. Entonces se mantenía. Estuvimos estudiando varios puntos interesantísimos que nos habla de todo el simbolismo también y el porqué de todo esto que analiza Sefer Kohanim o el libro de Levítico. Entonces, en Levítico 24 también me llama la atención el verso 6, hago un paréntesis, que la mesa del pan de la proposición recibe el nombre de mesa limpia. Mesa limpia. Y esa palabra limpia también nos llama la atención porque nos habla de una pureza. ¿Sí? La mesa limpia. La ofrenda del pan de la proposición dijimos que consistía en ¿cuántos panes? 12. Cada uno estaba hecho con algo más de 2,4 kilogramos, ¿sí?, de harina, y eran un buen tamaño, eran panes grandes, no eran chiquitos, eran panes bastante grandes. Y estos panes dijimos que se colocaban sobre la mesa en 2 pilas de 6 cada una. 6 y 6. ¿Sí? Así estaba confeccionado este mueble. Los sacerdotes que habían oficiado durante esa semana, escúchelo muy bien, ofrecían los sacrificios del Shabbat en la mañana. ¿Sí? Y permanecían hasta que los sacerdotes que habían llegado desde el viernes, ¿sí?, para oficiar durante toda la otra semana entrante, o la Shabúa, la semana que decimos que entraba, ofrecían los sacrificios vespertinos del Shabbat. ¿Sí? Esta es parte de la ceremonia y cómo se organizaban para que esto funcionara perfectamente. Los sacerdotes que se retiraban del servicio en el santuario quitaban el pan de la mesa y los sacerdotes que comenzaban a servir colocaban obviamente el pan fresco. ¿Sí? Era un pan nuevo, un pan fresco. Entonces, de esta manera se tenía cuidado, mucho cuidado de no sacar el pan hasta que estuviese listo el otro, el que venía después, el pan fresco, ¿sí?, para poder ponerlo sobre la mesa. Siempre debía haber pan sobre ella. Y de hecho el pan en la Biblia sabemos que tiene que ver con la provisión. Entonces ellos cuidaban muy bien que nunca falte el pan en esa mesa. Entonces, así como debía haber siempre un holocausto sobre el altar, que estudiábamos la vez pasada, ¿sí?, por eso se llamaba, dijimos, Olatamid. El Olatamid es el holocausto continuo, se traduce. ¿Por qué? Porque estaba constantemente. Siempre había un holocausto. Entonces se habla de la colocación continua de los panes de la proposición. ¿Dónde? En Éxodo 29, versículo 42. Y si gusta anotar también en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Ahí también se habla de esto. Entonces el pan de la proposición era ofrecido al Creador en señal, dice Levítico 24:8, de pacto perpetuo. ¿Escuchó? Pacto perpetuo. ¿Cómo decimos en hebreo? Berit Olam. ¿Sí? Esta es la categoría. Y era el testimonio perpetuo de que Israel, claro, dependía, como decíamos, del Creador. ¿Para qué? Para recibir el sustento, para recibir la vida, la salud, el cuidado, la parnasá, etc. ¿Sí? Y también de parte del Creador. ¿Por qué no? Porque era una promesa continua de que mantendría a su pueblo. Los pactos, ya estuvimos estudiando en otras oportunidades, son 2 partes, no una. No es el compromiso de uno. Los pactos los hacen entre los dos. Así como Israel está obligado, el Creador también está obligado a cumplir con el pacto. ¿Sí? Entonces la necesidad de Israel estaba siempre delante del Creador, Ribono Shel Olam. Y la promesa del Creador estaba siempre delante del pueblo. Entonces una libación acompañada, ¿sí?, en este caso, ¿no?, de los sacrificios, todo lo que se hacía, tanto los matutinos como los vespertinos. Eso pueden repasar Éxodo 29:40 y anótense también Números 15, versículo 5. Por eso la mesa, decimos, de los panes de la proposición, habían platos. ¿Qué más había? Habían cucharas, ¿sí? Habían cubiertos,
Había muchas cosas, habían tazones también. Todo eso estaba en la mesa. En otra versión de Éxodo 25-29 dice que habían fuentes, vasos, jarros, tazas para las libaciones. Interesante, ¿verdad? O sea, esta libación era derramada en el lugar santo delante del Creador. No hay diferencia entre la mesa de los panes de la preposición del Tanaj, ¿sí? Y también el simbolismo que encontramos en el Brit Hadashah, por ejemplo en Lucas 22:30 y 1 Corintios 10:21, donde se simboliza la mesa del Creador, ¿sí? Por eso es que dice que ese pan fue quebrantado por nosotros. Se toma un simbolismo, pero que en realidad todo eso está conectado del texto antiguo. O sea, no es algo nuevo que nace. El problema es que muchas veces encontramos en el Brit Hadashah, sobre todo las traducciones, todo el maquillaje católico, todo el maquillaje romano, donde se habla de una santa cena y de muchas cosas que todo eso es invención de Roma, sí, un montón de cosas que no están para nada en la Escritura, pero claro, tiene esa tendencia romana y todo ese maquillaje, como decíamos. Entonces, el pan de la presencia prácticamente simboliza aquel que vive para siempre, ¿sí? Para interceder por nosotros. Dice la Escritura en el Brit Hadashah, en Hebreos 7:25 y Juan 6:51, el pan vivo que descendió del cielo. Usted va a decir, ¿el maná? No, pero también tiene que ver con este pan, porque el pan en la presencia tiene un simbolismo muy profundo. Dice nuestro versículo 1, continuamos de lo que estábamos comentando, su ofrenda será. Fíjese que está escrito así, Solet Yiyé, ¿sí? Solet Yiyé Korbanó, así está escrito, pueden corroborarlo en el Tanaj, ¿sí? Su ofrenda será. Pues claro, esta ofrenda podía ser presentada por cualquier persona que deseara hacerle un obsequio, ¿sí? Al Creador. Y consistía, dijimos, en flor de harina, aceite e incienso. 3 elementos. Algunas veces se la presentaba como ofrenda aparte, pero generalmente se ofrecía junto con el olá, con el holocausto, decimos. La flor de harina o harina fina, ¿sí? Si quieren anotarlo, cuando dice flor de harina, pónganle entre paréntesis harina fina, ¿sí? Harina fina. Este es el producto de la cooperación entre el Creador y los hombres. O sea, el Eterno coloca el principio de vida ¿en dónde? En la semilla. El sol y la lluvia y la hace crecer. Y el hombre siembra la semilla, la cuida, la cosecha, la muele para hacer harina y luego presenta esta harina ante el Creador. O la prepara en tortas cocidas al horno, como dice también Levítico. ¿Sí? Fíjense qué empresa, ¿no? Cómo cooperan ambos. Dice, yo pongo la materia y tú le das yatzar, tú le das la forma. Y eso lo podemos llevar al mundo del Bereshit, donde vemos bará o libró en infinitivo, libró, que es el verbo crear, pero también encontramos yatzar, que no es crear, es formar. O sea que en pocas palabras, si bien se dice y entendemos muchas veces que el hombre tiene creatividad, en realidad el hombre no es creador, el hombre no crea, el hombre trabaja y da forma de algo que ya está hecho, ¿sí? Por eso está muy bien cuando se dice que descubrieron tal cosa, ¿sí? El descubrimiento de esto, el descubrimiento de la energía, el descubrimiento de esto, del otro. Y es eso, descubrir significa destapar. ¿Sí? Algo que ya estaba ahí, que existía, pero se destapó y se encontró, pero no se creó. ¿Sí? El hombre no ha creado cosas, descubre las cosas. Entonces esto lo podemos llevar, decíamos, al mundo del Bereshit, donde vemos aquel que crea la materia de la nada, ¿sí? La materia, la existencia crea, y a partir de esa existencia, el hombre viene y le da forma de lo que ya existe. ¿Sí? Entonces aquí vemos, y uno dice,
come un pan tan sabroso, dice Baruch Hashem, por este pan, por este jalá, etcétera, etcétera. Pero en realidad es la mezcla de todos estos elementos. Encontramos el fuego, el agua, la semilla, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo puede ser que quede algo tan rico desde aquello que nace desde la tierra? Entonces, todo este procedimiento nos ilustra también este trabajo cooperativo, tanto del Creador como del ser humano. ¿Sí? Él le da el crecimiento, pero también es importante la cooperación y la obra del hombre, del ser humano. Entonces es la suma, podríamos decir, del don original del Creador más el trabajo del hombre. ¿Qué le parece? Siempre es importante que el hombre trabaje. Es devolverle al Creador lo suyo con interés. Miren qué impresionante, ¿sí? O sea, es símbolo de la obra, de la vida del hombre, de talentos, podríamos decir, perfeccionados. Todo ese símbolo encontramos en esto. El Eterno le da a cada hombre talentos, virtudes, según la capacidad que tenga para emplearlos. Por eso es que no todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Algunos se dedican a esto, otros se dedican a otra cosa, y así. Y cada uno va trazando, ¿sí?, un destino, y siempre entendiendo que el Creador da y capacita. Algunas personas tienen varias virtudes. Nadie carece totalmente de ellos. Y el Eterno no se complace cuando los hombres solo le devuelven la cantidad de simiente que les fue confiada. Me estoy basando en las palabras de Mashiach. Kadosh Baruj Hu quiere que los hombres siembren la semilla, la cuiden, la cosechen, la limpien de toda impureza, la muelan entre las dos piedras del molino, sacando de ella toda la vida mediante la trituración, y luego se la presenten, como dice la Torá, como flor de harina. El Eterno, Ribono Shel Olam, espera que cada virtud, cada talento, cada don sea mejorado, ¿sí?, sea refinado, sea ennoblecido, podríamos decir. Baruch Hashem, dice nuestro versículo 2, Ve'avia el Bnei Aaron a Kohanim, ve'kamatz misham melokum tzomes aleta, umishavna al kolevonata, ve'iktir a Kohen et askarata, amizbeja y shereach. Fíjese, otra vez como estudiamos la semana pasada, Nijoach la Yahweh. ¿Sí? Estos términos son muy interesantes porque los repite la Torá para dejarle en claro al corazón del pueblo de Israel. Y la traerá a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Bnei Aarón, los hijos de Aarón. Aquí no se dan instrucciones en cuanto a la cantidad que debía presentarse. Y esto quedaba librado al deseo individual. De cada ofrenda, el sacerdote tomaba un puñado de harina, dice la Escritura, algo de aceite y todo el incienso. Y los quemaba sobre el altar. Y esto se lo llamaba memorial. Si quieren anotarlo, memorial. Claro, hay muchos términos que a veces leemos la Biblia en las traducciones y decimos, bueno, pero realmente ¿qué es? Entonces es importante que usted vaya tomando nota de todos estos términos, porque son términos bíblicos y ahora entendemos, conectamos cada uno de estos temas y vamos entendiendo mejor a lo que se refiere. ¿Sí? Era una ofrenda de olor grato a Yahweh. Y a esta ofrenda, como a todas las demás, se le debía agregar ¿qué cosa? Sal. Según nuestro versículo 13, así está escrito. Volvemos al verso 3. Ve'anoteret mina minja le Aarón ulvanav kodesh kodashim meishe Yahweh. Fíjese lo que resta, dice. Así está tal cual en el texto hebreo. Lo que resta de la minja será de Aarón y de sus hijos. Es cosa, dice Kodesh Kodashim, aquí lo traducen como santísima. Muchas veces cuando aplicamos dos adjetivos
en el hebreo bíblico habla, ¿sí?, de algo en gran manera. ¿Sí? Vamos viendo también estos términos. Entonces, esta minja era en verdad un regalo a los sacerdotes y recibían todo menos la parte del memorial. Debían dividirse el resto entre ellos y cada uno debía recibir una parte igual. Eso está en Levítico 7:10. Verso 4, seguimos. Vejita krib korban minja, maafeta nur solet halot matzot, belutot bashemem, urkike matzot, meshuhim bashamen, dice, en aceite. Fíjese que nuestro verso 4 habla de una ofrenda cocida al horno. ¿Dice así en su versión? Ofrenda cocida en horno. Dice, cuando ofrecieres quita krib, este tipo de minja será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, dice. Fíjese que acá hay varios términos también que encontramos, ¿sí? Urkike matzot. Siempre encontramos el término matzot porque obviamente aquí no había nada de levadura, ¿sí? Está prohibido quemar, y esto lo vamos viendo también, prohibido quemar algo que tenga levadura. Es una abominación, ¿sí? Por eso luego usted empieza a analizar y dice, claro, un ejemplo, el judaísmo, ¿sí? La religión judía quema un trozo de jalá y dicen esto es separado. Es una blasfemia. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí van todos los otros imitadores de judíos a hacer lo mismo. Es un disparate eso. En realidad eso es totalmente antibíblico. Y esto más bien yo creo que sucede no por el hecho de sentarse a estudiar la Biblia y analizarla y comprender los procedimientos, sino por el hecho de imitar a alguien y de copiar, ¿sí?, un modelo que en realidad dijimos no tiene ninguna base, ningún fundamento de este tipo de prácticas. Por eso es importante, no vaya a hacer nada raro, no haga cosas extrañas, ¿sí? No somos supersticiosos, pero tampoco tenemos que hacer cosas que no se nos ordena. Entonces, una cosa es que usted saboree un pan, que prepare un pan, que le agradezca al Creador simbólicamente por la provisión y todo lo que simboliza dentro del marco bíblico, y otra cosa es hacer este tipo de tonterías, ¿sí?, de quemar pan, y bueno, usted ya sabe que todo eso es ridículo. Entonces, siempre encontramos matzot, decíamos. ¿Por qué matzot? Porque matzot significa algo que es sin levadura, ¿sí? Muchas veces las traducciones que aparecen es ácimo, ¿sí? Pan ácimo. El pan ácimo es totalmente libre de levaduras. Fíjese que aparece halot matzot, ¿sí? Estamos en el verso 4. Si tiene el Tanaj, puede leerlo conmigo. Dice halot matzot belulot, ¿sí? Ahí está el adjetivo. Bashamen. Y después tiene el shurek, dice urkirke matzot meshuhim. ¿Qué es meshuhim? Untados, ¿sí? Quiere decir que son untados. En este sentido sí encontramos ese tipo de término que a la vez también viene de mashach, que es ungido. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Seguimos entonces. El horno es otro de los puntos que encontramos acá. Esta oblación, dijimos que recibían los sacerdotes, consistía en harina y aceite. Y ellos podían hacer con esto lo que quisieran. También estaba permitido que la persona que ofrecía la oblación la trajese ya cocida y presentase su oblación ya horneada. ¿Sí? Ya estaba cocida. A los sacerdotes, claro. Si hacía esto, debía hacer tortas o panes sin levadura de harina fina y aceite. Y luego tenía que dividir los panes o las tortas en pedazos y derramar aceite sobre ellos, ¿sí? En realidad no es que se untaba, sino que estaban los trozos ahí y le echaba aceite. Es como hacían cuando ungían los reyes, y le echaban aceite encima. Bueno, el aceite tenía que ser derramado sobre estos trozos. Entonces podían cocerse al horno o en sartén. Hay dos opciones, horno o sartén.
¿Vamos bien? Versículo 7. Ve'im minhat margeshet korbaneja solet bashemen tease. Dice aquí el condicional, ¿no? Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, ¿cómo es cazuela? Acá está, margeshet. ¿Sí? Margeshet. Korbaneja solet bashemen tease. Se hará de flor de harina con aceite. Qué interesante ver que el punto que marca acá, cocida en cazuela, como se traduce, los ingredientes son los mismos, eran los mismos, flor de harina y aceite. Las tortas o panes eran traídos al Creador y presentados al sacerdote que debía sacar la parte del memorial, según estudiamos el versículo 9. ¿Para qué? Para poder quemarla sobre el altar. El memorial se llevaba al altar y se quemaba. De ahí no se tocaba nada. Eso es memorial. Y lo que quedaba, dijimos que pertenecía a Aarón y a sus hijos y era cosa santísima. Verso 10. Entonces, flor de harina, dijimos que es la harina fina que se usaba para la oblación, no tenía ninguna diferencia. ¿Sí? Esto es importante también ir anotando con otra harina de la misma calidad. ¿Sí? O sea, no es que poseía una virtud, en sí una virtud especial, no. Sin embargo, luego de haber sido presentada al sacerdote, dice la Escritura que esa harina se convertía en cosa santísima. ¿Por qué? Por el hecho, la acción. Por eso dice, im takrif minja. ¿Qué es takrif? Takrif viene de acercar, de karov. ¿Sí? Si vas a acercar, entonces se convierte en cosa santísima. Quiere decir que ya está dedicado. Y lo que dedicas al Creador, si después vas y lo pides de vuelta, se vuelve una maldición. Entonces, luego de haber sido presentada, dijimos que se transformaba en cosa santísima. Y el mismo principio se aplicó. Hay un relato muy triste en Hechos 5, en el caso de Ananías y Zafira. ¿Sí? El mismo principio se aplicó. Entonces esto debería hacer, ¿no? Que todos los que sirven y que se dedican a cosas que son sagradas, todo lo que es consagrado sea cuidadoso en el uso y el manejo de lo que se hace. Todo esto es muy importante. Muy, pero muy importante. Como ya se explicó anteriormente, la flor de harina representaba el trabajo del hombre. ¿Ya lo notó eso? El trabajo del hombre. ¿Sí? Sus virtudes, sus talentos, como quiera notarle, dedicados o consagrados y perfeccionados. Eso es lo que representa el cereal, el trabajo de la tierra. Fíjese todo cómo se conecta. ¿Y por qué se habla tanto de esto en las fiestas? Hago una aclaración. En esto que estamos hablando de presentar ofrendas y todo eso, en las fiestas no se presentan cereales, todo eso, no está para nada permitido hacer eso. ¿Sí? Una cosa es lo que se hacía en la época del templo, del sagrado templo en Jerusalén, y otra cosa es hacer lo mismo hoy en día. ¿Sí? Incorrectamente muchas veces, bueno, gracias al Eterno acá no, pero muchas veces se ve que se llevan cantidad de bolsas de fruta y yo creo que hasta verdura, hasta una ensalada se puede hacer ahí, y llevan frutas y frutas y frutas y cereales y miel y aceite, y todo eso no es ordenado por el Creador para nada. Tengan mucho cuidado porque muchas veces dicen, no, mesa presentada al Creador, no, mesa presentada al Creador, no, eso no es para el Creador. O sea, las cosas que el Eterno nos pide no hay que llevarlas para que se entienda. O sea, no es que es simbolismo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es que te presentes físicamente y le agradezcas al Creador, y otra cosa es que presentes una mesa. Sobre todo, ya hemos compartido en otras oportunidades que la santería cubana y muchas, religiones de estas de ocultismo y demás hacen este tipo de ofrendas,
¿sí? Presentan mesas llenas de fruta, ponen un tarrito con aceite, otro tarrito con miel, con cereales, y bueno, hacen todo su circo, ¿no? Pero tengan cuidado con esto, ¿sí? Yo sé que esto de estar en internet es muy abierto, mucha gente escucha de todos lados del mundo, pero muchas veces la gente también expresa de la ignorancia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Siempre analice la Biblia, y es importante que si no se sabe, como decíamos, no lo de quemar pan y todo eso, si no se sabe, mejor no hacerlo, ¿sí? No hacerlo, porque pues estamos hablando de algo que le estamos dando el cuidado, estamos dando la reverencia y el respeto debido. Entonces es importante no hacer eso, ¿sí? Entendemos el simbolismo y Baruch Hashem, pero otra cosa es presentar una ofrenda de ese tipo. Eso no se hace. Seguimos entonces. La harina no es más que el grano triturado, ¿sí? Y antes de ser molido, el grano era capaz de perpetuarse, de transmitir vida. Eso es lo que simboliza. Después de la molienda, es aparentemente inútil. Nunca podrá ser plantado nuevamente porque ya fue molido. No tiene vida. Pero ¿realmente es inútil? La respuesta es no. No es inútil. ¿Por qué? Porque ha dado su vida. Ha muerto para sostener otra vida. Entonces la trituración de su propia vida se ha transformado en el medio de perpetuar una vida superior. Era la vida de la semilla. Ahora ayuda a mantener la vida de un ser viviente. ¿Qué le parece? ¿Sí? La persona come el sustento y tiene vida, ¿verdad? Esto es importante verlo, como el proceso y el simbolismo, el significado de todo esto que nos ilustra el libro de Levítico. La muerte lo ha enriquecido, podríamos decir, haciéndolo útil para el hombre. Y para que el hombre también se pueda acercar al Creador. Porque este era uno de los requisitos, ¿no? Quita el Yahweh, cuando te acerques a Yahweh. Fíjense que pocas son las vidas que tienen valor real y perdurable si no han sido machacadas, si no han sido golpeadas. Los hombres se encuentran a sí mismos y encuentran al Creador en las experiencias más dolorosas y profundas y oscuras de la vida. Tristemente tiene que pasar eso. Cuando el alma está anegada es cuando se edifica el carácter. Si no, no se puede hacer nada. La tristeza, el sufrimiento, son los poderosos siervos del Creador. Cuando el corazón está entregado. Los días oscuros aportan lluvias de bendición, posibilitando ahí lo que comentábamos recién, la germinación de la semilla. ¿Para qué? Para que ésta pueda cumplir su misión y pueda producir el fruto. Entonces, así como estudiamos la minjá, la ofrenda cereal, ¿sí? Podemos ver que tiene una conexión con la persona, con su estatus delante del Creador. El problema del sufrimiento quizás sea difícil de comprender en sus aspectos más profundos, pero algunas cosas son claras. El sufrimiento tiene un propósito definido en el plan del Creador, como un medio de preparar el alma para poder ir a Malhut HaShamayim. Suaviza su espíritu y prepara el alma para una comprensión más profunda del verdadero significado de la vida. Ya hemos compartido acerca de esto. Lo lleva a uno a caminar de manera delicada delante del Creador, pero también de su prójimo. Humilla en esta vida solo aquel que ha sufrido y ha vivido de verdad. Solo el que ha amado ha vivido, y ambas cosas son inseparables. ¿Por qué? Porque el amor, dijimos que la palabra amor en hebreo viene del verbo dar. Dar. Y el amor implica sacrificio. Y el sacrificio a menudo implica sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es necesariamente penoso, según lo que entendemos. Porque el sufrimiento más elevado es exaltado según la Biblia.
No un sufrimiento ilógico, no, sino de un sacrificio, de esforzarse, de luchar, voluntariamente, claro. Entonces el amor considera como privilegio, dijimos, el sacrificio, ¿sí? Y la lección completa del sufrimiento no se ha aprendido hasta que podamos regocijarnos en él. Si no, no se aprende, no se crece, no se madura. Y nos podremos regocijar también cuando experimentemos, por ejemplo, lo que experimentó un varón como Shaul. Fíjese el antes y el después de Shaul. ¿Sí? Sheliach Shaul, no Shaul Amelech. No, Shaul Amelech no. El rey Saúl lo entendió muchas cosas. Pero Sheliach Shaul sí entendió. Dice 2 Corintios 1:5. Mire qué interesante. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones por Mashiach, así también abunda por el mismo Mashiach, nuestra consolación. Sabes en manos de quién estás. Lo mismo ocurre con el sufrimiento de Mashiach, ¿verdad? Dice la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio. Un sacrificio, pero que también tuvo una gran ganancia. Entonces la harina de la oblación, dijimos que no debía de ofrecerse sola, tenía que mezclarse con shemen, con aceite. Y el aceite dijimos que es símbolo de ¿qué? Del Espíritu de Yahweh. Y esto lo dice la Biblia, no es algo sacado de contexto, no. Solo cuando la vida sea dedicada por el Ruach Elohim, cuando esté mezclada con Él, cuando sea ungida por Él, cuando sea dirigida por Él, podrá ser agradable delante del Creador. Porque si no, cada uno hace su propio reino, hace lo que se le antoja, hace lo que le viene en gana y cree que está haciendo la voluntad del Creador. No. Esto es importante entenderlo porque dijimos que el sufrimiento en sí mismo quizás no resulte una bendición. Algunos el sufrimiento, escuche muy bien, algunos el sufrimiento los endurece, los vuelve peores, les amarga la vida, les amarga el espíritu. Pero cuando el Ruach HaKodesh toma posesión del alma de la persona y de esta manera lo dirige, le da vida. Por eso es que la vida se consagra, se dedica más. Por eso es que ahora piensa diferente. Por eso es que ahora sabe cómo dirigirse cuando hablamos de las cosas del Creador. Vamos al versículo 9. Levítico 2:9 dice: Ve'erima Cohen mina minja et askarata ve'iktira misbeja ishereach nijoach le Yahweh. Fíjense qué interesante. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar. Es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Nijoach la Yahweh. Esa es la expresión que estudiamos la vez pasada, ¿no? Así como el Eterno se reservó una parte de esta oblación como memorial, de esta minjá, así también se reserva una parte de nuestros ingresos y de nuestro tiempo, el Creador. La 10ª parte de nuestras entradas pertenece al Creador. Está escrito en la Torá, el diezmo es de Yahweh. Vaikra 27:30. ¿Sí? Aparece la palabra maser, que significa décima. Del mismo modo, se ha reservado como suyo un día. ¿Cuál? Yom HaShevi. Eso está escrito en el Shemot, Éxodo 20, versículo 10. El 7º día de la semana. Kodesh la Yahweh, consagrado al Creador. Así está escrito. O sea, es de Él. Los otros días no son de Él, sí, pero está hablando del propósito. Que tu mirada se dirija a Él. Todos los días, pero particularmente Yom HaShevi. Kodesh la Yahweh, Shabbat umenuja. Así está escrito en la Torá.
¿Y por qué muchos dejaron de cumplir con ese deber? Bueno, no estamos para cuestionar, no somos jueces. Pero muy pocos reconocen las demandas del Creador. Muy pocos dicen, cualquier día puede ser el día de reposo. ¿Sí? Podemos descansar otro día, ¿verdad? El sábado tengo mucho trabajo. Mejor trabajo el sábado y dedico el martes, o si me queda cómodo el jueves, lo dedico al Creador. No creo que se enoje porque yo haga eso. No creo que se enoje porque yo me quede con el dinero que le pertenece a Él. No creo que se enoje. Qué poca visión muchas veces que hay, ¿no? Pero la gente vive en un engaño y así va a perecer por vivir y transitar en un engaño durante toda una vida. Decíamos en unos temas pasados, qué triste que sería encontrarte con el Creador y que sepas que has estado engañado durante toda una vida por ser necio, necia, terco y terca en un pensamiento enfrascado. Esto nos abre mucho el panorama para entender que si vamos a estar dedicados en las cosas del Creador, lo hagamos con todo nuestro ser. No simplemente en el conocimiento, porque si no, apago la cámara, me siento yo solo a estudiar. Y aquí estamos con un compromiso también de compartir, pero también de recibir de parte de ustedes el apoyo. Todos nos ayudamos y nos apoyamos y hacemos la obra del Creador. Dice el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Es cierto. Fíjese usted que todo esto que analizamos procede de una manera increíble. Cómo aparece el memorial en el texto. Recordar que parte del memorial, todo lo que tenemos es del Creador. ¿Sí? Nunca te olvides, dice la Escritura, que en realidad nada es tuyo. Todo es de Él. Dice nuestro versículo 11, Kola minja asher takribu la Yahweh, lo te hace hametz, kijol seor, bejol debash, lo taktiru mimenu ishela Yahweh. Ahí está lo que comentábamos recién, hace unos minutos. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Esto es muy claro porque entendemos que, por ejemplo, lo que decíamos, el jalá, ¿no? El pan del Shabbat, muchas veces también se le agrega miel, o gran parte de azúcar, que es sinónimo de miel. Pero también vemos un ingrediente particular en el jalá, que es la levadura, el hametz. Y ahí va la gente quemando, pero no hay que hacer las cosas sin entendimiento. Porque eso es religión, eso es fanatismo, eso es imitar. Ninguna cosa leuda ni de ninguna miel lo de bash está escrito en nuestra Torá. Está prohibida toda levadura en las oblaciones que se presentan al Creador para ser quemadas en el altar. La misma prohibición se aplica también al debash, a la miel. Sabemos que la fermentación, seguramente alguien dirá, ¿y por qué? Y sí, todo tiene una explicación. La fermentación es símbolo de corrupción. ¿Qué dijo Mashiach en Lucas 12, versículo 1? Guárdense de la levadura de los perushim, porque es la hipocresía. Y esa levadura que hablaba él, hablaba de un comportamiento corrupto. La hipocresía es lo más vil, bajo y desleal que hay en la persona. Por eso siempre aléjese. Es mejor a veces estar solo que estar rodeado de hipócritas. ¿Sí? Dice, mejor solo que mal acompañado. Eso, o sea, usted no va a evitar que la gente no se comporte hipócrita. Pero entonces usted no se meta con los hipócritas, porque va a terminar mal. ¿Sí? Es mejor que usted se aísle, esté solito, tranquilo, en shalom, y no rodeado de gente hipócrita, desleal. Esto es algo que Mashiach también ilustró en esta porción de Lucas. Fíjese que Shaul también habla en 1 Corintios 5:8, levadura de malicia y de maldad. Otra vez lo mismo. Levadura, constructo, ¿sí? Ahí está hablando
de un constructo en el texto hebreo de malicia y de maldad. Se usaba tanto miel, dijimos, como levadura para producir fermentación y especialmente para hacer vinagre. Cultura bíblica. Los intérpretes bíblicos generalmente asocian la miel con las pasiones de la carne, que en la verdad pueden ser placenteras, pero contienen elementos de corrupción. O sea, son destructoras, agentes destructores de vida espiritual. Un hipócrita no puede ser alguien que tiene una vida espiritual. Es un farsante, es un falso. ¿Sí? Por eso la Biblia nos advierte mucho estos puntos, que a veces como hay tanta cantidad, la gente pierde el miedo, digamos, o el cuidado a ese tipo de cosas. O a veces la misma gente se vuelve hipócrita, porque está rodeada de hipócritas. Entonces, y sobre todo en la religión. Entonces, fíjese cómo ilustra todo esto, ¿no? Comportamiento, algo que parece agradable, pero en realidad es veneno. Sin embargo, aunque no se debía quemar ni levadura ni miel en el altar, se ordenaba que se ofreciera pan hecho con levadura como bikur. ¿Qué es bikur? Primicia. Levítico 23, verso 17. Y la miel figura entre las primicias ofrecidas por Ezequías en 2 de Crónicas 31:5. ¿Sí? Pero no se iban a quemar. ¿Me explico? Eran ofrendas que se consumían, se dedicaban, pero se consumían. Otra cosa es llevar para quemar en el altar. Está prohibido. Versículo 13. Bejol korban minjateja va melaj. ¿Qué es la melaj? La melaj es la sal. Dice, va melaj timlaj, velota shvit melaj verit eloeja, meal minjateja alcohol korbaneja, takrif melaj. Tiene que estar con melaj, tiene que estar con sal. Un pacto de sal es un pacto perpetuo, dice Números 18, versículo 19, y también 2 de Crónicas 13:5. Entonces, lo que se refiere a la capacidad de preservar, la sal es lo opuesto de la levadura. La levadura corrompe, la sal, ¿sí?, hace que preserva, ¿sí? El simbolismo es claro. Nunca deben faltar los principios preservadores de la santidad, de la verdad, no de la falsedad, en nuestro pacto, nuestro compromiso con el Creador. Por eso dice, siempre que haya lealtad en lo que vas a hacer. Si vas a hacer algo que es desleal y que sabes que es desleal, no lo hagas. Marcos, capítulo 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal saca a evidencia lo que es falso o verdadero. El fuego purifica, la sal preserva. Repito, el fuego purifica, la sal preserva. Fíjese lo que dice este texto, está terrible. Ser salado con fuego implica no solo purificación, sino preservación. Ahí está aplicando Mashiach dos vocablos, los está conjugando: preservación, purificación, purificación, preservación, van de la mano. Kadosh Baruj Hu desea tener un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo sagrado, dedicado, un pueblo cuyos pecados hayan sido perdonados y que aprenda a caminar, que aprenda a tomar decisiones, pero porque está en el camino. ¿Sí? Un pueblo dependiente de él, no de la gente o de lo que digan los demás. Esto es importante analizarlo. No solamente tienen que llegar a ser limpios, sino que además tienen que mantenerse en esa condición. Porque no es como decir, pasó Kippur, sí, Capará, Baruch Hashem, que recibí perdón, que me arrepentí, y otra vez vuelvo a lo mismo. No, ¿para qué sirve eso? Es una farsa, es una hipocresía. Todo eso es lo que arruina lo sagrado, lo que comentábamos. A veces las cosas sagradas, las cosas limpias, bonitas,
para analizar, para contemplar, se vuelven turbias por culpa del hombre. Es importante ver todo esto. El fuego con el cual han de ser salados no destruye, purifica. No es un fuego que mata, sino que saca lo que no es. Primero, tenemos que ser limpiados, luego preservados. Por eso se dice salados con fuego y luego salados con sal. Dos tipos de salado: salado con fuego, salado con sal. Es decir, purificados y luego conservados, puros. Verso 14. Ve'im takrib minhat bikurim la Yahweh, aviv kalui ba'esh, geres karmel takrib, et minhat bikureja, dice. ¿Sí? La ofrenda de tu primicia. Fíjese que uno dice las espigas verdes, en otra versión dice grano tierno. Mire qué interesante, grano tierno. O sea, aquí se refiere a cereales como el trigo, la cebada, el centeno o la avena. De hecho aparece la palabra aviv. Fíjese, minhat bikurim la Yahweh, aviv kalui baesh, geres karmel, takritet minhat bikureja. Dijimos trigo, cebada, centeno o avena. Y aún hoy hasta la fecha, en Oriente Medio, es comida preferida el grano tierno, es decir, no maduro, tostado. Y esos granos podían usarse como oblación. Dice que se derramaba aceite sobre las espigas y se les ponía incienso. La parte del memorial era quemada sobre el altar y el resto pasaba a ser de los sacerdotes. Quizá el grano herido que dice de esta ofrenda simbolice aquel que fue herido por nosotros. ¿Por qué? Porque dice Isaías 53, versículo 5, por cuya llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, si nos ponemos a profundizar, vamos a encontrar cantidad de simbolismo y de conexión entre lo que dijeron los profetas, pero también las palabras de Moshe. Las diversas oblaciones presentan a Mashiach como el dador, como el sustentador de la vida, como aquel quien y por quien, dice Hechos 17:28, vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué le parece? Todo es sustento. No solamente lo que comes, sino la vida misma, la salud. Entonces, así como los holocaustos representaban la consagración de la vida, ¿no? Porque se quemaba todo. No decía, a ver, no, y sacaban un pedazo con fuego, no, esto me le quedó a mí. Sino que dejaban que se consumiera todo. Todo es de Él. Quiere decir, si te vas a dedicar al Creador, que sea todo, no una parte nomás, una pata. No. O la cabeza, todo tu cuerpo. Claro, aquí vemos mucho simbolismo y esto está interesante porque vamos viendo otra visión, ¿sí? Desde el texto hebreo también, para combinar también el simbolismo bíblico con mucha enseñanza y mucha aplicación espiritual. Entonces, dijimos, Nihoach la Yahweh, olor grato para Yahweh, ¿sí? Así tiene que ser el sacrificio completo. Quiere decir agradable a Él, como Él quiere. Vamos a seguir analizando. Vamos a estudiar el capítulo 3, acompáñeme, y damos lectura. Dice la escritura del verso 1, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrenda de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yahweh la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que harán
habrá encima del fuego su ofrenda de olor grato para Yahweh. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Yahweh, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano, dice el pasuk, sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Yahweh. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Yahweh. Toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Palabra del Eterno. Este capítulo 3 analizamos Shelamim. Shelamim son las ofrendas de paz, ¿sí? El sacrificio de paz de ganado vacuno, dice la Escritura, de ovejas, de cordero, pero también de cabra. ¿Sí? ¿Anotó? Vacas, ovejas, corderos, cabras. Shelamim. Anote Shelamim. ¿Sí? Shelamim viene de Shalem, que significa íntegro, completo, bienestar, pero también ahí viene Shalom, que es paz. Entonces, Shalem, podríamos decir que significa completo, pero también hacer paz, ¿sí? Hacer las paces. Anótese de tarea Josué 10:4, o como dice Job 22:21, estar en paz. Ese término también aparece en Éxodo 22:5 y significa hacer restitución. A través de la restitución se logra el bienestar y la paz, la tranquilidad. Y también David Amelech en el Salmo 50:14 utiliza el término para completar un pago. ¿Sí? Shalem, hacer un pago, completar un pago. No queda deuda, se completa. La marca distintiva, digamos, de la ofrenda de paz era la comida en común. ¿Cómo es eso? Sí, porque era celebrada dentro del recinto del santuario y en el cual prevalecían la alegría, la paz. ¿Sí? Compartían entre todos, y durante la cual también repartía el pueblo con los sacerdotes y demás. Todo eso era muy bueno para efectuar la paz. Pero no era esta la ocasión solamente para efectuar la paz, sino que se trataba de una fiesta de regocijo, porque la paz ya existía. Ya existía la paz. Entonces generalmente era precedida por una ofrenda por el pecado y por un holocausto. La sangre, dijimos que había sido asperjada, se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón y se había recibido la seguridad de la justificación. Por eso es que venía el Shalem. Entonces, para celebrar esto, el que había ofrecido el sacrificio invitaba a sus parientes, a sus siervos, incluso a los levitas, a comer con él. Toda la familia se reunía en el atrio del Mishkan para festejar la paz que había sido efectuada entre el Creador y el hombre, y entre el hombre y su prójimo también, ¿sí? No solamente el hombre con Elohim, sino el hombre con su prójimo, que es lo que marca el Brit Hadashah también. Cuidado, hay de aquel que dice: yo amo a Elohim, pero aborrezco a mi hermano. Esto es importante verlo desde los principios que marca Sefer Vaikra, el libro de Levítico. Podemos ver que toda la familia se reunía, dijimos,
Y no puede concebirse mayor sinja que la de estar en paz con el Creador. ¿Sí? Una persona que hace las cosas, si le interesa, ¿no? Porque puede que no le interese, pero si le interesa hacer las cosas bien con el Creador y las hace, va a estar completa esa persona. Se va a sentir llena. Y justamente Shalem tiene que ver con eso, completa. Fíjese todo lo que podemos ver también, ¿no? Anótese de tarea Romanos 5:1, pero quiero leerle una porción que está en Juan 14:27. Y este es el legado que dejó Mashiach. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz del Mashiach, ¿sí? Shalom Mashiach, como se conoce en hebreo, Shalom Mashiach, es esa tranquila seguridad que nace de la confianza en el Creador. Esa paz les dejo, mi paz les doy. Mashiach pronunció estas palabras de paz a la sombra misma de Getsemaní, si usted se acuerda, incluso cerca del Gólgota. Y sabía que tenía la prueba por delante, de modo que le salió al encuentro esa prueba. Su corazón estaba lleno de paz, lleno de amor. No estaba atormentado. Y en ese momento, ¿sí?, él sabía que había confiado y tenía la seguridad de que todo iba a salir conforme al plan. Tal vez no pudiese ver más allá de los portales de la tumba, ¿no? Pero quizá la esperanza no le presentara su salida del sepulcro como triunfador, ni le hablara de la aceptación de su sacrificio por parte de la Shejina misma. Por la fe, ya era un vencedor, aunque la gente lo veía colgado, ¿sí?, y sangrando. Por la fe ya era un vencedor. Y sabía que la fe también iba a hacer grandes cosas. Todo saldrá bien. Y este es el legado que dejó Mashiach. Aunque parezca que te vas a hundir, aunque parezca que ya está acá, tranquilo, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Y significa una unidad también con el Creador, porque ahí es donde nos desprendemos y aprendemos a descansar, aprendemos a contentarnos también. La quietud, lo que dice la Biblia. Pero a su vez también nos habla de una comunión, de un compañerismo. Significa, si quiere notarlo, ausencia de preocupación, ausencia de temor, ausencia de ansiedad. Depender de Él. Don't worry, no te preocupes. El Ben Torah, que goza de esta Shalom, tiene una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias. Es que no me va a alcanzar para pagar, es que esto y que lo otro. No, eso no es un Ben Torah. Por eso el Ben Torah sabe ser desprendido, porque él no confía en su bolsillo. Él no confía en las circunstancias que están delante de sus ojos. Es una persona que vive por la fe. Y esa fe es la que lo cuida, la que le responde y la que lo ayuda y lo sostiene. Por eso es que no solamente es bendecido, sino que también esa bendición es completa. Porque muchas veces podría ser bendecido con algunas cosas, pero tal vez con la salud no. Entonces no es una bendición completa. No depende de las circunstancias y está en armonía con el Creador. Hay muchas porciones que podríamos leer, ¿sí? Dice nuestro versículo 11, vianda de ofrenda encendida para Yahweh. Fíjese, no podía comer el pan, ¿sí?, de la preposición, pero podía proporcionar la vianda de ofrenda encendida para Yahweh. Ni Joach la Yahweh. ¿Qué decía? Anotó Romanos 5:1. Justificados pues por la emuná, tenemos shalom, tenemos paz para con Yahweh por medio de nuestro Mashiach. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Sí?
Y aquí se conecta perfectamente lo que estamos explicando. En tiempos de antaño se invitaba a Israel a festejar el hecho de que estaba en paz con el Creador. ¿Sí? Elohim y el hombre en paz. Que sus pecados habían sido perdonados. Que había sido restituido el favor de Malhut Shamayim, del cielo. Y estas eran ocasiones de mucha gratitud. Cuando ya se habían aclarado, ¿sí?, todos esos malos entendidos, todo lo que alejaba al hombre de su Hacedor, las familias también se unían, y todo esto era motivo de mucha simja. El pueblo de Yahweh, en estos tiempos, ¿sí?, Am Segula, en estos tiempos, celebra sus fiestas con mucha simja, por el hecho de estar en paz con el Creador. Pero recuerde que cada uno sabe muy bien su situación delante de Él. Sabe muy bien y no le engaña. Tal vez le pueda engañar a su prójimo, pero el Creador no se le engaña. Y algunas personas en ciertas oportunidades me preguntaban, pero es que el hecho de que si yo no celebro este año las fiestas, ya pasaron las fiestas, pero yo no celebro las fiestas, ¿no se me cuenta como un pecado? No, momento. Antes de ese pecado está tu otro pecado que no quieres dejar, que es el que te impide poder celebrar la fiesta como tiene que ser. No te preocupes por las fiestas van a seguir estando, pero tal vez tú no. Entonces, muchas veces la gente se preocupa por cosas externas, por quedar bien en la sociedad, por quedar bien delante del otro, pero sabe muy bien que hay muchas cosas que no está haciendo bien. Entonces, ¿por qué no sincerarse? ¿Por qué no encontrarse con uno mismo y ponerse a cuentas con el Creador? Dice el versículo 2, Besamach yado al rosh korbano, pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio. Fíjese que el animal, ya lo explicamos, era degollado a la puerta del tabernáculo, donde se mataba la mayoría de los animales para los sacrificios, y su sangre se rociaba sobre el altar. Dice el verso 3, Veikrif mitzveja ashelamini shela Yahweh. Etahelev, ¿qué es el heleb? La grosura. El heleb es la grasa del animal. ¿Sí? Toda la grosura, dice. Etahelev. O sea, no la grasa dispersa por todo el cuerpo, sino la grasa que cubría ciertos órganos, hago la aclaración. Juntamente con los riñones, y esa grasa dice que se quemaba sobre el altar. La palabra Helev viene de una raíz poco usada que significa estar gordo. Estar gordo. La palabra leche es parecida, ¿no? Het, Lamed, Bet. Halav es con A, la otra es con E. Helev, Halav. Halav difiere de grosura solamente en las vocales. Leche y grasa. ¿Sí? Vamos aprendiendo hebreo también, Baruch Hashem. Versículo 5. Seguimos avanzando. Ve'iktiru oto vene Aharon amitzveja alaola asher alaitzin asher alaesh isher reach nijoach la Yahweh. Es de olor grato para Yahweh. Otra vez dice. La grasa era quemada sobre el altar. Dice una ofrenda de olor grato para Yahweh. No pareciera tener asidero, ¿no?, la opinión de algunos que sostienen que la grasa era símbolo de pecado. El pecado es una abominación para Yahweh. Eso dice la Escritura. Y nada que lo simbolizara debía llegar al altar. Entonces, por esta razón, se excluía la levadura. ¿Qué más se excluía? La miel. ¿Sí? Símbolo de pecado, la levadura, dijimos, Levítico 2, versículos 11 y 12. Algunas veces se cita el Salmo 37, 20 como prueba de que la grosura significa pecado, pero la palabra que allí se traduce grasa es yakar y significa hermosura, magnificencia y preciosura, no grasa. Dice una versión, el ornato de los prados. Y la palabra yakar es la que en Isaías 43:4 se traduce de gran estima y es aplicada por Elohim a su pueblo. O sea, la gordura
siempre era quemada sobre el altar, y el Eterno la reclamaba como suya. Levítico 3:16. ¿Sí? Era de olor grato a Yahweh, dice. Era preciosa, era la vianda de la ofrenda presentada a Yahweh, versículo 16. Entonces la expresión registrada, por ejemplo, en Génesis 45:18, comer la grosura de la tierra, equivale a gozar de lo mejor que ofrece la tierra. Esto muchas veces nosotros tenemos que entender, bueno, aquellos que estudian interpretación, exégesis y demás dentro del hebreo bíblico, que hay leyes de interpretación. Y muchas veces hay alegoría, ¿no? Pero también hay que saber entender el significado, lo que quiere decir el texto sagrado. Recuerde que es un texto que tiene miles de años. Dice el versículo 6, Be'im minatzon, ¿qué son? De ovejas. Fíjense que las mismas reglas se aplicaban tanto al ganado bovino como el ovino. Y debe notarse que para esta ofrenda podía usarse un animal macho o hembra, pero siempre tenía que ser sin defecto. ¿Sí? Tamim. La persona que ofrecía colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y la mataba. Luego de lo cual el sacerdote agarraba la sangre y ya explicamos todo lo que se hacía. Dice nuestro versículo 9, Ve'ikrip mitzvah ashelamini shela Yahweh helvo alia temima leumat aetze yesirena beta helev ameja se etajerez, son dos palabras diferentes, bet kol helev asher ala kerev. Helev, kerev, parecía un juego de palabras. Sin embargo, fíjese que habla, punto número 1, la cola entera. Bueno, acá, según algunas traducciones y demás, se refiere al carnero de Bujaria. La cola de este animal pesa generalmente de 5 a 10 kilos, pudiendo pesar hasta cerca de 25 kilos. Debido a su peso, la cola roza con el suelo, ¿no? Y lo que resulta en llagas, dolorosas llagas, que disminuyen el valor del animal. En esos casos, el pastor, tanto hoy como en la antigüedad, porque hasta la fecha, tirando de cultura de Medio Oriente, coloca una tabla o una especie de carrito para llevar el peso de la cola de este animal. Sale, lo pueden buscar, sale como Ovis laticaudata. ¿Sí? Es el nombre de esta especie, es un tipo de carnero. La cola en sí está formada de una mezcla de grasa y médula y mezclada con otras cosas. Era usada como sustituto de la mantequilla por quienes no, digamos, acataban la orden, el precepto divino de no comer la grasa, ¿no? Incluso en algunos países de Oriente Medio todavía se da a la cola el mismo uso, hasta la fecha. El versículo 12 menciona la cabra. Fíjese que el procedimiento debía ser el mismo que se empleaba a los otros sacrificios: la imposición de las manos, la degollación, el rociado de la sangre. Es todo el procedimiento que se tenía que llevar. Todo se hacía de la misma forma. Se quitaba cuidadosamente la grasa y junto con los riñones se la quemaba sobre el altar. Dice nuestro versículo 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna grasa, ¿qué dice? Comeréis. Es un precepto, ¿no? Jucat Olam, si usted lo buscó, Ledorotejem. ¿Qué es Ledorotejem? Por todas sus generaciones. Behol Moabshetejem, en donde se encuentren, en cualquiera de sus moradas, Kol Helef Behol Dam Lotochlu. No comas ni la sangre ni la grasa. Jucat Olam. Kadosh Baruj Hu le mandó al pueblo de Israel que no comiese ninguna grosura ni ninguna sangre. Toda la grosura es de Yahweh. Lo vimos en el verso 16. Le pertenece a él. ¿Sí? Entonces son declaraciones paralelas. La razón que se presenta para no comer la grasa es que le pertenece al Creador. Anótese Levítico 7, versículo 23.
Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de analizar, de estudiar sistemáticamente estos 2 capítulos, esperando que sea de mucha bendición para su vida y que sigamos creciendo en este caminar juntos, animándonos unos a otros. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por esta oportunidad. Amo del universo, Ribono Shel Olam, bendito seas que enseñas tu Torá a tu pueblo Israel. Gracias por tus mandamientos, gracias por todo esto que estamos aprendiendo, Abacadosh, y apreciando también desde el texto sagrado. Te pedimos, Boreolán, que sigas dando entendimiento, dirección, sabiduría, comprensión de tu palabra. Beshen Yeshua, Amashiach, Toda Rabba Aleja. Amén.